¿Cómo te va? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Buenas Bien. noches, Carlos. Bienvenido, Carlos. Bueno, te hacemos la pregunta primero para romper el hielo de rigor. ¿Nos contás fácil? Mira, parezco Fantino. ¿Nos contás para mi tía que está en Salta? ¿Nos contás fácil qué celebramos el 9 de julio? ¿Qué hecho histórico ocurrió en esa fecha? Celebramos el Día de la Independencia. Hay que usar escarapela. No sé si los veo con escarapela ahora ustedes. No la Está en el tenemos. corazón, está en el corazón. Tenemos Hacemos en el una corazón. crítica. Viste que nosotros tenemos un lío bárbaro con esto de las 0 horas, es jueves, es viernes. Así que sí, hoy es el Día del Congreso de la Independencia, que declara justamente la independencia. Se reunieron en Tucumán el 9 de julio de 1816. Las sesiones empezaron el 24 de marzo. Siempre hay un 24 de marzo importante en la historia argentina. Y a partir de ahí empiezan las deliberaciones a medida que van llegando los distintos representantes de las provincias. Carlos, ¿quiénes fueron los personajes más importantes de este 9 de julio histórico que marca la independencia argentina? Más allá de los congresales, los 4 figuras más importantes son, enumerémosla, el Libertador San Martín, que es el que más insiste con la declaración de independencia. En ese momento San Martín estaba en Cuyo preparando el ejército de los Andes que iba a cruzar la cordillera. La mayoría de los diputados respondían al legado de San Martín. Uno de los hombres de San Martín, Juan Martín de Pueyrredón, es nombrado director supremo por el Congreso de Tucumán, lo que sería un presidente de la época. En el acuerdo de San Martín y Pueyrredón se organiza lo que va a seguir la campaña libertadora. La tercera figura en importancia es el general Martín Miguel de Güemes, en ese momento gobernador de Salta y defensor de la región norte del antiguo virreinato del Río de la Plata, y una figura ilustre que aparece en Tucumán en los días en que el Congreso ya está en deliberaciones, que es el general Manuel Belgrano, que es el que el 6 de julio, así 3 días antes de la declaración, arenga a los congresales en un discurso que se conoce y que se tiene la documentación para saber lo que dijo, en la cual los hizo llorar. El propio Belgrano cuenta que él también lagrimió y los convence de que hay que declarar la independencia cuando había todavía algunos remolores que no se atrevían a tomar la medida. ¿Y por qué ocurre en Tucumán y qué pasó con la banda oriental y con algunas provincias que no formaron parte de esta declaración de independencia? Bueno, la idea de elegir Tucumán, recordemos que el virreinato del Río de la Plata era mucho más extenso de nuestra República Argentina, recordemos que llegaba hasta la actual Bolivia, y Tucumán estaba en un lugar central que permitía, dentro de las distancias de la época, que fuera el lugar más accesible, entre comillas, de la posibilidad de que los congresales llegaran a un lugar central del antiguo virreinato. Por otra parte, Buenos Aires generaba problemas para las provincias ya desde esa época. Desde que Buenos Aires fue fundada hay problemas de las provincias con la ciudad de Buenos Aires, y la idea de llevar el Congreso a Tucumán era de una manera de mitigar estos problemas que ya existían inclusive antes de la Revolución de Mayo. Ahora bien, un sector importante del virreinato son las provincias del litoral, entre ellas la provincia en la que vivo yo, que es la provincia de Santa Fe. No participan del Congreso porque estaban bajo la influencia del general Artigas, y Artigas estaba en un conflicto permanente con Buenos Aires. Las provincias del litoral organizan su propio Congreso el 29 de junio de 1815 en la ciudad de Concepción del Uruguay y juran su propia independencia. Es decir, nuestro país tiene a grandes rasgos 2 declaraciones de independencia: la de las provincias del litoral, bajo la influencia de Artigas, y el más importante, que es el del Congreso de Tucumán, donde las provincias del litoral no participan al estar en un litigio con Buenos Aires, fundamentalmente. ¿Y por qué se elige el 9 de julio como la fecha emblema para celebrar el Día de la Independencia Nacional? Bueno, eso es un dato muy interesante, porque de las fechas patrias que se empiezan a celebrar a partir de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo sí era una fecha patria que todas las ciudades y localidades celebraban como una fecha importante. Ahora, el 9 de julio, a medida que pasan los años y la historia argentina se va alejando del Congreso en sí, como que la fecha pierde importancia. Cuando Juan Manuel de Rosas asume por segunda ocasión, la gobernación de Buenos Aires en 1835, impone por un decreto que el 9 de julio sea celebrado, dada la importancia de lo que había sido. Es decir,
El 9 de julio había perdido importancia por los litigios, las luchas, los conflictos, y con Rosas el 9 de julio se convierte nuevamente en una fecha importante para la ciudadanía y se empieza a celebrar como tal. Muy bien. Es importante Carlos, eso. Vemos el obelisco también con la bandera argentina, iluminado como la bandera argentina en honor al día de hoy, por supuesto. que estamos todos celebrando. Carlos, queríamos tenerte, aunque sea una pincelada, para ponerle este color y esta historia detrás del 9 de julio. Te agradecemos, como siempre, este contacto. Bueno, de paso me hago un poquito de propaganda, si me permiten. Sí, por supuesto. Bueno, cualquier cosa de que los televidentes quieran recabar más información, tengo un blog, carlospistelli.com, y ahí cuento algunas cuestiones un poco más del Congreso y algunas de las discusiones que se dan en el Congreso, porque lo que estaba también en litigio, que cómo nos íbamos a gobernar. El Congreso de Tucumán debate qué forma de gobierno íbamos a tener, y la idea de Belgrano, muy interesante, es que formásemos una monarquía constitucional con un descendiente de los incas. Eso es muy interesante saber del Congreso de Tucumán. Mirá. Cómo se buscó abarcar y complementar entre las distintas comunidades que vivían en el antiguo virreinato. Muy Bueno, interesante. te buscamos, ¿Cómo es el blog? Repetilo así la gente. carlospistelli.com. Sí. carlospistelli.com, ahí buscan los detalles y la información para ahondar más en esta fecha patria. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, chicos. Un gusto siempre. Como siempre, un abrazo para vos. 2 de la mañana y 11 minutos. Bueno, buenísimo, Caro. Y todavía hay Sí. más programa, porque seguimos hasta las 3.